¿Aló? Sí, hola. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este seminario con la presentación nuestra de criterios sobre izquierda y derecha unidas han sido vencidas. Y nosotros decimos que han sido vencidas concretamente porque ya no son capaces esas segmentaciones o esas ideas, la izquierda, la derecha, de interpelar a las nuevas subjetividades o a las nuevas identidades políticas. Es decir, son ineficientes. ¿Por qué? Porque hablan a segmentos que no entienden de alguna manera o no se sienten identificados con lo que se les está planteando. Ahora, para poder hablar de izquierda y derecha, tenemos que remontarnos al origen del concepto, porque de alguna manera nosotros venimos a decir acá que han sido vencidas. Pero bueno, ¿cuándo surgen estos conceptos? Y los conceptos surgen ya hace varios siglos atrás, en la época de la Revolución Francesa. Una época muy convulsionada, de alto conflicto social, donde tras la toma de la Bastilla, el rey, Luis XVI, decide llamar a una Asamblea Nacional Constituyente a los tres estamentos de la sociedad francesa de la época: al clero, la nobleza y a la burguesía. La burguesía y el proletariado, que en esa época eran conjuntos. Llegado el momento, en la Asamblea Nacional Constituyente, llegan todos los diputados, los representantes de estos distintos estamentos, y de manera natural o arbitraria, si se quiere, aquellos que representaban los intereses del pueblo, los burgueses en esa época, se sientan a la izquierda. Aquellos que eran antimonárquicos, ¿verdad?, que creían en el voto universal, están naturalmente sentados a la izquierda. Y a la derecha se sientan los representantes del clero, de la nobleza y del rey, evidentemente. Desde ese día, es decir, hace más de 200 años, queda instalada la idea de que la izquierda representa ciertos sentidos y la derecha representa otros sentidos. Y durante los siguientes siglos se fueron nutriendo de otros contenidos, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, que fueron dándole más sentido, más significancia a estos conceptos de izquierda y derecha. La derecha más preocupada del mercado, del crecimiento; una izquierda más preocupada del foco en el Estado como motor del desarrollo. La derecha, quizá con más injerencia, con más expectativas de manejar o de tener un control sobre los temas valóricos, los temas de las libertades individuales; y la izquierda, más indiferente o más proclive a el libre albedrío ciudadano en torno a estos temas. Y se fueron nutriendo, y la pregunta que surge hoy día es si estos conceptos de izquierda y derecha siguen apelando a las nuevas identidades o a las nuevas subjetividades políticas. Por lo tanto, nosotros queremos mirar eso. Hicimos un esfuerzo analítico de distintas encuestas públicas y también un trabajo empírico con encuestas de criteria para ver si efectivamente están interpelando o no a estas nuevas subjetividades. Veamos. Tomemos acá el ejemplo de este amigo, que es un hombre de 62 años, de segmento C2, que efectivamente existe porque está en nuestra base de datos, y que él dice que las mujeres no tienen derecho a abortar bajo ninguna circunstancia, no tienen derecho bajo ninguna circunstancia, que cada persona debería preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar, que la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse para emprender, que las AFP deben mantenerse privadas, e incluso Codelco debiera ser privada. Esos son juicios y opiniones que este personaje, o este amigo de 62 años, hace respecto de una serie de preguntas que nosotros le hacemos. Ahora yo les pregunto a ustedes, en el imaginario tradicional, ¿cómo creen que esta persona se clasificaría en el espectro de izquierda a derecha? Bueno, evidentemente que se clasificaría como uno se imagina que se clasificaría, pero la realidad dice que el personaje no se identifica con la derecha, dice que se identifica con la izquierda y que además le gusta el Frente Amplio. La pregunta es, ¿por qué le gusta el Frente Amplio? Bueno, eso será materia de otra discusión y otra conversación, y es una pregunta importante. Pero acá lo esencial es que lo que nosotros hubiéramos supuesto, de acuerdo a los conceptos, las ideas originales que vienen de la época de la Revolución Francesa y que se fueron nutriendo después con la lógica de la Guerra Fría, es que este personaje se hubiera identificado con la derecha, pero él nos dice que todo lo contrario, que si me piden clavarme en el eje, yo me voy por la izquierda, y si me preguntan por qué, y más el Frente Amplio. Bueno, veamos ahora a este joven
que está con la camiseta de la selección chilena, así que está en la tendencia positiva y que nos dice que las parejas homosexuales debieran poder adoptar, que para progresar en la vida se requieren garantías del Estado de buena educación y buen trabajo, garantistas en relación a lo que el Estado provee, que el sistema de pensiones debiera ser totalmente estatal, o sea que las AFP deben estar en el mundo del Estado y que el sistema de salud también, y el Estado debiera administrar recursos naturales como el cobre, como el litio y como el agua. En este caso, nosotros supondríamos que este joven se autodefine como, uno pensaría que es de izquierda, pero él nos dice que se identifica con la derecha. O sea, nos está repitiendo lo que tan claramente nos dijo nuestra ícono arquera de la selección nacional, que dijo que ella se identificaba con la derecha, no sé si lo vieron en los medios, pero que al mismo tiempo ella estaba a favor del aborto en todas las causales y a favor del autocultivo y el consumo de la marihuana, pero que se clasificaba como de derecha, o sea, también hubiera sido contraintuitivo. Avancemos para mirar a esta chica de 24 años, de segmento C3, que dice que las parejas homosexuales debieran poder adoptar, que la mejor forma para el país es que haya igualdad social y una distribución de los ingresos más equitativa, que el Estado debiera preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas, que las empresas de servicios públicos, como la luz, el agua, etcétera, debieran ser estatales y que el sistema de salud debiera ser totalmente estatal. Ella dice que no se identifica ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro. ¿Es ella un caso anómalo? La respuesta natural, después de lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? Y citando nuevamente a nuestra arquera de la selección, es que no es un caso anómalo, y más bien es la tendencia. Si nosotros miramos la encuesta del Centro de Estudios Públicos que salió hace pocos días, y frente a la pregunta que hace el CEP, que es la siguiente: como usted sabe, tradicionalmente en nuestro país la gente define las posiciones políticas como más cercanas a la izquierda, al centro o a la derecha. En esta tarjeta representamos las distintas posiciones políticas: izquierda, centroizquierda, centro, centroderecha o derecha. Por favor, indíqueme con cuál usted se identifica o simpatiza más. En la última medición, el 64% de las personas, ¿verdad?, dice que no se identifica con ninguna de las posiciones políticas de centro, izquierda o derecha. Mientras la clase política, la comunicación política, el marketing político sigue en muchos casos apelando a un concepto que hoy día deja de identificar a un 64% de la población, o sea, las deja fuera. La pregunta natural que surge es, si ustedes, ¿verdad?, tuvieran entre sus públicos objetivos o sus segmentos un grupo tan grande que no se identifica con las propuestas de comunicación, con las identidades sugeridas, ¿seguirían trabajando con esas mismas identidades? Respuesta es evidente que no, pero el marketing político sigue en muchos casos hablando de izquierda, de centro y de derecha. Por lo tanto, acá claramente hay un quiebre entre lo que se debe hacer y lo que todavía se sigue haciendo. Es más, esto ya nos venían diciendo hace mucho tiempo, desde el 2006, un 44% de la gente quedaba fuera o excluida de esta segmentación. Por lo tanto, esto no es un caso anómalo y lo relevante acá es que la gente está entendiendo que la política ya no pasa solo por esta lógica izquierda, centro o derecha. Mucho se habla de que a la gente no le interesa la política. Yo sostengo que eso es falso. Todos somos sujetos políticos. A nadie le puede dejar indiferente lo que está pasando en nuestra sociedad. Lo que sí pasa es que si me van a hablar de política en una lógica binaria de izquierda y derecha, o en una lógica donde hay solo un espectro sobre el cual yo me puedo clasificar, yo tiendo a aislarme. En ese contexto, nosotros revisamos encuestas públicas que han hecho un recorrido durante un buen tiempo en busca de nuevas identidades políticas que no tengan que ver con este clivaje tradicional de izquierda y derecha. Y encontramos la encuesta Bicentenario de la Católica y GFK como una gran encuesta que abordó las identidades políticas fundamentalmente pensando en otros ejes, en abrir la conversación, en otros ejes, habiendo muchos más ejes. Fundamentalmente, un eje relativo a la lógica liberal-conservador, liberal más conservador, y otro eje relativo al foco o los juicios más cercanos al mercado o lo comunitario versus
el mercado o lo individual versus el Estado o lo comunitario o lo colectivo. E hizo varias preguntas durante un buen tiempo para entender cómo se clasificaba a la gente con estas identidades más liberales, conservadoras o pro-Estado versus pro-mercado. Veamos, desde el año 2000, se me confunde, desde el año 2006 viene preguntando, ¿las parejas homosexuales debieran tener derecho a casarse? Muy de acuerdo y de acuerdo en verde, y en amarillo muy en desacuerdo y en desacuerdo. Bueno, y lo que vemos es que esto parte con un desacuerdo en torno a la premisa de que podrían tener derecho a casarse las parejas homosexuales, pero ya en el año 2013 se empieza a vivir una inflexión de la curva, y ya en el 2014 esto cambia de manera radical e importante. Y la tendencia, el juicio ciudadano masivo, más colectivo, en esta pregunta es que debían tener derecho a casarse. Muy importante e interesante ir mirando cómo aquí los sentidos comunes también empiezan a cambiar. Hoy día también se discute si esto va a seguir subiendo el acuerdo o va a bajar. Es probable por la tendencia que siga subiendo el acuerdo porque la sociedad ha alcanzado cierto consenso respecto de este tema. Pero, como vimos, el consenso era otro en otro tiempo. Después, el año 2014, empezamos a preguntar otra cosa. O sea, la encuesta Bicentenario GFK Católica. ¿Las parejas homosexuales debieran tener derecho a adoptar niños? Y esto se pregunta en el 2014. ¿Por qué se pregunta recién en el 2014? ¿No era una pregunta plausible el 2006, por ejemplo, el 2012? Probablemente lo era, pero el contexto social no la permitía, no existía, no era una conversación posible, no estaba. El año 2014 se aprueba el acuerdo de unión civil. Las parejas homosexuales pueden casarse. Desde ahí surge la pregunta, desde ahí el contexto cambia y por lo tanto esta es una pregunta posible. Y lo que empezamos a mostrar es que hay un grado de acuerdo que va creciendo respecto de la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan tener derecho a adoptar. Sin embargo, todavía hay un leve mayor desacuerdo, pero eso va creciendo y va moviéndose. Es muy importante esto porque este recorrido histórico donde uno ve que no pasa nada, no tiene que ver con que no sea plausible la pregunta, no sea posible, sino que el contexto no lo permitía. El contexto hacía que la conversación estuviera puesta en otro lugar. ¿Se imaginan estas preguntas hechas en el 1790, en la época de la Revolución Francesa, cuando parte el concepto izquierda y derecha? Esto ha ido cambiando muchísimo y esto es muy elocuente al respecto. Y respecto de los derechos de la mujer a hacerse un aborto, sí bajo cualquier circunstancia y sí bajo algunas circunstancias versus no bajo ninguna circunstancia, vemos cómo claramente el consenso social ha ido apuntando en torno a la libertad de la mujer en la decisión respecto del aborto. Pasemos ahora a mirar preguntas alusivas al otro eje, que es Estado colectivo versus mercado o individuo. Aquí hay que tomar posición, es lo que pide la encuesta respecto de dos estímulos. Uno, el Estado debiera preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas, es decir, la responsabilidad del Estado en torno al cuidado de las personas versus cada persona debiera preocuparse y responsabilizarse por su propio bienestar, es decir, la responsabilidad personal. ¿Qué es lo que vemos acá? Que la tendencia ha sido históricamente más a poner foco en la responsabilidad personal, es decir, el Estado tiene menos que decir respecto a las preocupaciones o el bienestar de las personas y más está puesto en la responsabilidad personal o el esfuerzo, el emprendimiento de cada uno de los sujetos. Y esto ha sido en general así, donde ha primado la responsabilidad personal versus el Estado, excepto el año 2016, donde hay un empate. ¿Ah? Un empate que muestra que aquí hay una tensión que no está resuelta, una tensión entre subjetividades respecto de los temas públicos y privados. ¿Por qué puede haberse producido este empate? Entre otras cosas, es posible que la aprobación de la reforma educacional haya entregado o aportado expectativas de que el Estado efectivamente podía dar cuenta o hacerse cargo de algunas preocupaciones o necesidades de la población de mejor manera o de igual manera que la responsabilidad personal. Eso fue probablemente efecto de una reforma educacional que generó expectativas en el Estado y que probablemente en ese minuto hizo que la gente de la moneda de aquella época estuviera muy contenta. Efectivamente estamos en esta tensión, en esta lucha por las subjetividades, por hacernos de la subjetividad o del sentido común, al menos empatando algo que históricamente estaba más puesto en el mercado. Pero probablemente, producto de los efectos de la reforma, el juicio final que hay sobre sus alcances, sus resultados y la gestión que hubo de la misma, volvió esto a subir que
el hecho de que la responsabilidad personal es más relevante en el bienestar de las personas que el Estado. Otra variable es el universalismo en las políticas públicas. La pregunta es, ¿todos los ciudadanos deben recibir la misma ayuda del Estado versus la ayuda del Estado debe destinarse solo a los más pobres, a los más vulnerables? O sea, una lógica de para todos, vía impuestos, recaudación, el Estado es capaz de repartir, versus focalización o asistencialismo, es donde el Estado tiene que ayudar a los segmentos más vulnerables, donde el mercado no puede hacerse cargo por distintas condiciones. Bueno, y vemos nuevamente en este eje, vemos nuevamente en este eje una tensión muy fuerte y una competencia por la lógica más asistencialista o cercana al mercado o focalizada versus el universalismo en las políticas públicas. Claramente acá, en este eje, hay menos consenso social de lo que hemos visto en ejes vinculados a los temas valóricos en general. Entonces, aquí hay una tensión fuerte desde el punto de vista de la sociedad y desde la política por manejar estos sentidos comunes vinculados al Estado y al mercado. Y el esfuerzo personal. Para progresar en la vida se requieren garantías del Estado de buena educación y trabajo, un Estado garantista que entiende que hay ciertos derechos sociales, por lo tanto que el Estado tiene que proveerlos, versus la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar, la meritocracia, el esfuerzo personal. Y nuevamente vemos acá esta lucha por las subjetividades en tensión, identidades políticas que están en tensión, donde no hay, la sociedad aún no resuelve con claridad, uno toma una posición mayoritaria respecto de este tema. Y ahí está la tensión. Son en estas cosas donde está la tensión, no en una lógica izquierda-derecha, son en las subjetividades vinculadas a otras variables que no son necesariamente izquierda y derecha, que, entre otras, ha levantado muy bien la encuesta Bicentenario con dos ejes nomás, liberal, conservador, Estado versus mercado. Y por último, respecto a esto mismo, y esto es interesante, lo mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución de los ingresos más equitativo. Más equitativo, o sea, distribución, acortar la brecha, versus lo mejor para el país es que haya crecimiento económico alto, sostenido, una lógica pro crecimiento. En esto nunca ha habido duda desde el punto de vista de la opinión pública en torno a que hay una preferencia por una cosa más igualitaria, más redistributiva y más equitativa, si se quiere. Esto no ha variado mucho y creo yo que hay algunos políticos, algunos potenciales candidatos que han entendido esto y han entendido que esto no es solo de la izquierda, del centro o de la derecha, sino que es algo que debía ser más transversal y que es relevante para toda la ciudadanía. Bueno, a partir de estas preguntas que hicimos nosotros en Criteria, que replicamos en Criteria a partir de la experiencia de la Bicentenario, armamos los dos ejes para ver cómo se segmentaban estas nuevas identidades políticas o cómo se reflejaban. Entonces tomamos el eje liberal-conservador, ¿verdad? Un eje donde estaba la gente más pro-abortista, pro-matrimonio homosexual y pro-adopción homoparental, versus la tensión conservadora contra gente que está contra el aborto, contra el matrimonio gay y contra la adopción homoparental. Por otro lado, incluimos el eje pro-Estado, lo comunitario, lo más colectivo, versus el eje pro-mercado o más focalizado en el individuo. Responsabilidad personal, focalización en las políticas públicas, esfuerzo personal, pro-crecimiento, versus responsabilidad del Estado, universalismo, garantías del Estado y pro-igualdad. Veamos cómo se reflejan las nuevas identidades políticas en estos cuadros o qué porcentajes tienen. Nos encontramos con una población, ¿verdad?, donde hay mayoritariamente liberal y pro-Estado, con un 31% de identificación, y después tres otras segmentaciones en torno al 20% bastante pareja. ¿Qué es lo más relevante de esto? Que todo esto es un ejercicio que podría hacerse con otros ejes, con más variables, etc. Pero ya este eje nos permite dejar fuera solo un 8% de la población que no se posiciona en los temas valóricos. Por lo tanto, es mucho más eficiente, obviamente, que lo que era el eje izquierda y derecha. Solo un 8% queda fuera y, por lo tanto, ya tengo otras identidades políticas, ya tengo otros segmentos de ciudadanos a los cuales dirigir mensajes, comunicación política, etc. Ahora,
frente a la pregunta respecto de en qué punto de la escala donde uno es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, dónde se posiciona la gente en estos mismos ejes, vemos algo interesante. Primero, los que no se identifican políticamente, que vimos que era la mayoría, empiezan a quedar representados en los distintos ejes. Es decir, el puro ejercicio de meter ejes que no estaban incluidos en la variable izquierda y derecha, que tienen que ver con libertad, o sea, liberalismo, conservadurismo, Estado versus mercado, ya interpela o apela a un amplio segmento de la población o de ciudadanos y por lo tanto los constituye o los construye como objetos o sujetos de comunicación política, electoral o como queramos llamarlo. Segundo, veamos qué pasa con la izquierda. Bueno, la izquierda, uno podría pensar que naturalmente estaba en un eje más liberal y pro-Estado, y resulta que mayoritariamente está quienes se identifican con la izquierda en este segmento. Pero está un 55% nomás. Es decir, si nosotros apelábamos históricamente a la comunicación política basada en la izquierda y los contenidos que nosotros suponíamos que le eran propios a la gente que se identificaba con la izquierda, que cada vez menos, no por la izquierda, sino que por la identificación política en general, estamos apelando a un 55% de potenciales personas y dejando fuera a un 27% de gente que se declara de izquierda o que se siente de izquierda y que es liberal y promercado. O sea, estamos perdiendo un porcentaje muy importante de personas que se identifican con la izquierda. Incluso hay un 12%, que podría ser también contraintuitivo, de personas que se identifican con la izquierda que son pro-Estado y más bien conservadores. ¿Qué pasa con la derecha? Que está de moda hoy día, porque la mayoría de los candidatos, ya lo mostró la encuesta CEP y lo ha mostrado la encuesta Criteria, que están punteando las encuestas y las posibilidades de continuar el próximo gobierno están en la derecha. ¿Qué pasa con la derecha? Aquí el tema es aún más relevante. ¿Por qué? Porque en la derecha está reflejada o representada en las 4 nuevas identidades políticas. Es decir, que si yo quiero tocar o conversar con un electorado de derecha desde una óptica exclusivamente pro-mercado, como nos decía la tradición, que era que uno representado, que se sentía representado o identificado a la derecha, estoy dejando fuera a un 48% de personas que identificándose con la derecha se sienten más cercanos al espacio del Estado o de lo colectivo en general. Estoy dejándolo fuera. Entonces acá hay una tensión tradicional que uno podría pensar que es la tensión tradicional de la derecha, que era en torno a siempre vinculado al Estado, pero cuán liberales o cuán conservadores nos podemos sentir desde el punto de vista de la derecha. Pero hay otra tensión muy grande en la derecha que probablemente no tiene que ver con este eje solamente, que es el eje histórico, cuán liberales o conservadores, pero siempre de mercado, que tiene que ver con una tensión entre cuán pro-mercado, cuán pro-individuos somos versus cuán pro-Estado o cuánta colectivo somos. Y aquí hay mucha identificación de gente derecha. Si yo hablo solo en códigos de mercado o de individuo, estoy dejando fuera un 48% de gente que podría identificarse con la derecha y que además a mucha gente que es la gran mayoría, que no se siente identificado con nadie. Por lo tanto, estoy cometiendo un error de comunicación política grave, gravísimo, porque estoy votando a la mitad de mis electores, estoy dejándolos fuera. ¿Quiénes han entendido de mejor manera estas nuevas tensiones que no tienen que ver solo con cuán liberales o conservadores, siempre desde una óptica de mercado? Bueno, quienes puntean las preferencias en el mundo de la derecha, las preferencias presidenciales para el próximo presidente, entre quienes se identifican con la derecha, en este eje la lleva Felipe Kast, ¿no? Que es el eje liberal y promercado, seguido de Joaquín Lavín, José Antonio Kast, Osandón y Alamán, entre quienes se identifican con la derecha. En la otra tensión tradicional de la derecha, que decíamos nosotros que siempre ha estado en torno al mercado y que tiene que ver con cuál liberales o conservadores somos, aparece punteando José Antonio Kast. José Antonio Kast representa de mejor manera o de buena manera a quienes, identificándose con la derecha, están en un polo de pro-mercado y en una óptica más conservadora. Pero nosotros decíamos que la tensión central hoy día, desde el punto de vista de la comunicación política y de las posibilidades, en la derecha no está en este eje solamente,
y más bien nosotros pensábamos que hay, y eso es un descubrimiento a partir de estos datos, está más puesta en la tensión entre lo colectivo, lo comunitario, lo igualitario y el mercado, lo individual, lo personal. ¿Y quién está representando mejor esas tensiones? Bueno, don Joaquín Lavín, que claramente ha tensionado las identidades políticas de la derecha entendiendo que la derecha no es, que la comunicación política hacia quienes se identifican con la derecha no pasa por los códigos o por los clivajes tradicionales que tienen que ver con cuál liberales o conservadores somos, sino que tienen que ver con hacerse de otras complejidades que también hacen sentido a gente que se identifica con la derecha. Hoy día hay mucha gente que identificada con la derecha hoy día está puesta en un foco más igualitario, más colectivo, etc. Y aquí Joaquín Lavín es capaz de liderar este polo de manera clara, consistente, y además estar en una segunda posición, ¿verdad?, en el polo más promercado. Es decir, aquellos que sostenían o que están sosteniendo que Joaquín Lavín le está hablando a un mundo que no es de derecha y por lo tanto está disparando a la bandada, están muy equivocados, porque Joaquín Lavín le está hablando a un segmento que se siente parte de la derecha y que no necesariamente cree que el mundo se divide entre el Estado y el mercado, o entre lo conservador y lo liberal. Es ahí donde está la fuerza y la potencia de Joaquín Lavín, que con esto nos viene a demostrar, no él, sino que los datos y la información, que la comunicación política hoy día debe entender que hay otras identidades, otras subjetividades que andan dando vueltas y que son mucho más elocuentes, más poderosas en su capacidad de interpelar a electores, ciudadanos y personas. En síntesis, nosotros decimos que izquierda y derecha unidas han sido vencidas porque no son capaces, no tienen el poder de interpelar, de tocar o de apelar a las nuevas identidades o subjetividades ciudadanas en materia política. Y sin pretender ser nosotros Napoleón, a propósito de la Revolución Francesa, y venir a dar un golpe como fue el 18 de Brumario, lo que sí venimos a decir con fuerza, porque hoy día es 19, es que las cosas tienen que hacerse de una manera distinta a como se están haciendo hoy día, porque la comunicación política en términos tradicionales no está tocando a la ciudadanía y más bien la está distanciando. Y Joaquín Lavín nos ha dado un buen ejemplo de cómo entender desde una perspectiva más amplia que las nuevas subjetividades son mucho más complejas que los que fueron en la época de la Revolución Francesa o de la Guerra Fría. Eso. Muchas gracias.